Niños, buenos días. Hoy día vamos a empezar con el curso de, continuamos, ¿no? Porque hemos tenido antes lo que es comunicación y continuamos con el curso de personal social. ¿Qué vamos a ver en personal social? Sobre la historia. ¿Qué es la historia? La historia viene a ser hechos ocurridos, ¿no? En anterior o acontecimientos que están ocurriendo. Para ellos hay que investigar y hay que dar una respuesta y una respuesta lógica, ¿no? Con investigaciones, sucesos que han visto, que han leído, para poderlos así explicar. Bien, en historia, esta palabra historia fue inventada por los griegos, ¿no? Fue inventada por los griegos. Y el padre de la historia es Herodoto. Herodoto es el gran padre, conocido como el gran padre de la historia, es Herodoto. La historia va a tener que valerse de qué? De ciencia, de la ciencia, ¿no? La historia tiene otras ¿qué? Otras ciencias auxiliares. Estas ciencias auxiliares son la geografía. ¿Por qué la geografía? Porque va a ayudar a encontrar los lugares, con exactitud, los lugares donde ocurrieron esos hechos históricos. La economía, ¿por qué? Porque va a estudiar los diferentes estudios económicos de la población, ¿correcto? Y también va a ser de la cronología. Cronología, ¿por qué? ¿Qué es la cronología? Va a dar los datos con exactitud, ¿correcto? Se encarga de qué? De los periodos, los años, el tiempo con exactitud. Va a dar los datos con exactitud, las fechas, ¿no? Por ejemplo, qué ha ocurrido en el año 1600, en el año 1400, en el año 1200. Entonces, eso da la cronología, ¿no? El folclore, que va a hablar sobre las costumbres. Las costumbres, ¿no? Las costumbres, las leyendas, dice sobre los usos, las costumbres y leyendas. Y entre las leyendas podemos ver, ¿no? Que siempre se ve y que la vemos de hace tiempos, es del lago Titicaca. Bien, vamos a ver, ¿no? Bien, y va a tener también fuentes. Claro, las fuentes van a ser fuentes escritas, donde van a ser los libros, las cartas, etc. Las fuentes materiales, que son las cerámicas, las construcciones, ¿no? Las construcciones, las cerámicas. Tenemos la cerámica, los trabajos, metal o madera, etc. Las fuentes orales que vienen a ser los mitos, leyendas y cuentos. Bien, ¿cómo vamos a repasar entonces? Decía que la historia, en definición, la historia que viene a ser ciencia que estudia los acontecimientos y hechos importantes que el hombre ha realizado como parte integrante de una sociedad. Muy bien, ¿no? Investigados por quién? Por un historiador para darnos a conocer el pasado. ¿Utiliza ciencias auxiliares? Sí. Estas ciencias auxiliares, para investigar los hechos del pasado de historia, necesita ayuda de otras ciencias. ¿Y cuáles son estas otras ciencias? La geografía. ¿Qué habíamos dicho de la geografía? Que gracias a esta ciencia podemos saber o ubicar con exactitud dónde se produjo un hecho histórico, ¿no? Como tenemos la batalla, ejemplo, la batalla de Ayacucho. ¿Dónde ocurrió la batalla de Ayacucho? Ocurrió en el departamento de Ayacucho un 9 de diciembre del año 1824. La economía, que es otra ciencia auxiliar, dice, se encarga de hacer un estudio de las actividades económicas que desarrollan las sociedades o grupos humanos. El folclore, entre la actividad económica utilizada por los incas, ¿cuál fue?
Su actividad económica principal, la agricultura. El folclore. Estudia qué cosa? Los usos, las costumbres, las leyendas de una sociedad. En ejemplo tenemos, como les había dicho anteriormente, la leyenda del lago Titicaca, o la leyenda del lago Titicaca, ¿no? En la leyenda del lago Titicaca, recuerden, ¿qué cosa vemos en la leyenda del lago Titicaca? ¿Quiénes fueron los que se presentaron? Mamucapa y Mamahoyo. Muy bien. Que salieron con su varita. Muy bien. La cronología. ¿De qué se encarga la cronología? Se encarga de ordenar por fechas o periodos los acontecimientos históricos. Estos deben tener una secuencia. Como vemos acá, ¿no? Él dice, primero iniciamos ¿con qué? Con pre-Inca. Luego sigue Inca, de ahí vemos lo que es la colonia, luego la emancipación y por último veremos lo que es la república. Volvemos a ver, ¿con qué iniciamos? Con pre-Inca, Inca, colonia, emancipación y república. También tiene fuentes, correcto, fuentes. Una de ellas es las fuentes escritas. ¿Y qué tenemos en las fuentes escritas? Los libros, cartas, documentos, etc. En las fuentes materiales. En las fuentes materiales vamos a ver lo que es la cerámica, construcciones, trabajos en metal o madera, etc. Las fuentes orales, que vienen a ser los mitos, leyendas y cuentos. Vemos todo ello, todo lo que tiene que ver la historia. No va a trabajar sola, sino va a trabajar con ciencias auxiliares, ¿no? Por eso que nosotros a veces escuchamos a los historiadores o arqueólogos, porque ellos son los que comienzan a relatarnos diferentes historias. Y los arqueólogos, ¿qué pasa? Que ellos van a ver excavaciones, buscan, pero para poder dar una respuesta lógica, ellos van a tener que ver, observar, y para después llegar a una conclusión que encontraron de repente tales excavaciones, tales objetos del pasado, ¿no? Igualito también como ocurre en diferentes años anteriores, que ha ocurrido por ejemplo, en la colonia. ¿Qué pasó en la colonia? En la colonia, ¿no? Éramos, ¿qué? ¿Dominados por quién? Por el virrey, ¿verdad? Entonces, esto va avanzando secuencialmente. Entonces, la historia es muy larga para explicar, pero para ello también se basa, es bonito porque podemos ver y conocer muchas cosas. Y para ello va a tener que utilizar unas ciencias auxiliares. Chicos, aquí les voy a dejar una tareita, por favor. Investiguen y escriban un resumen sobre la llegada del hombre a América. Es un resumen, no quiero todo, sino lean, aprendan a leer para que puedan ustedes realizar su tarea. Sí, chicos, nos vemos hasta el día de mañana.